Ya estamos de regreso con el Retiro de Invierno 2020 del Ministerio Ebenecer, Año de la Reconciliación. Bendiciones, hermanos. Es para mí un hermoso privilegio que Dios y mi cobertura, Apóstol Sergio Enríquez, me han dado para trasladarles un mensaje de paz, de gracia, de misericordia y de amor en Cristo Jesús. Amado hermano, les mandamos un saludo cordial de la iglesia Ebenecer El Cerrito, donde el Señor ha permitido de que yo pueda estar pastoreando en ese lugar. Para iniciar, yo quisiera orar en este precioso día, para que el Señor, Dios Padre Todopoderoso, nos ministre con la palabra. Padre nuestro, tú que reinas en todo lugar, yo sé, Padre, que tú estás siempre con nosotros. Tú nos das la fortaleza. Tú, Señor, ilumina mi camino. Tú, Señor, es el que me da la razón de existir, Señor. Oh Dios Todopoderoso, agradecido estoy en esta mañana, Padre, desde ya pidiéndote tu auxilio por medio del Espíritu Santo, y que tu gracia se derrame sobre la vida de aquellos que te aman y que buscan y que esperan tu venida. Amén. En esta mañana, el Señor me ha puesto un tema en la cual lo vamos a ver a través del inicio, y vamos a leer en Éxodo capítulo 19, verso 9, y dice la palabra: y el Señor le dijo a Moisés: he aquí vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también crea para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor, y el Señor le dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságrelo hoy y mañana, y que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Yo considero que estamos viviendo en los tiempos finales. Vemos a través de la palabra, a través de la revelación, cómo Dios nos ama a nosotros. Y por medio de su bendita palabra, hoy quiere hablarnos a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos tener la visión. Y no solo la visión, sino saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Vemos cómo Dios le habla a Moisés. Y aquí vamos a ver algunas cosas. Dios le habla a Moisés y dice que él le habla en una nube. Y le habla a Moisés que le hable al pueblo y que lo consagre y que laven sus vestidos. Aquí vemos dos cosas muy preciosas. Una, la vemos cuando él dice que va a venir sobre una nube y va a hablar desde ese lugar, y va a hablar
para que el pueblo vea que Dios está con Moisés. Vemos cómo la palabra de Dios, a través de su revelación, vemos que dice que se laven. Por eso yo pienso que es tiempo final. No cabe duda de las cosas que están aconteciendo hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos que el mundo entero está hablando de una limpieza. Está diciendo que nos lavemos las manos. ¿Por qué? Porque hay una epidemia en la cual esa epidemia se llama el COVID-19. Antes muchos de nosotros no estábamos acostumbrados a ese tipo de limpieza. Pero hoy en día, todos, la mayoría, están requiriendo lavarse. Por eso yo le digo, muchas veces nosotros no nos gusta hacer las cosas cuando se nos ordena, pero hoy, teniendo el temor, lo tienen que hacer. Lo mismo, Dios le habló a Moisés y le dijo: prepara a mi pueblo y conságralos. ¿Qué es consagrar? Consagrar es apartar, es dedicar, porque ellos iban a tener un servicio de parte de Dios. Iban a servirle a Dios y ellos iban a estar presentes, pero Dios sabía que ellos estaban sucios y que por eso mandó a Moisés y les dijo que lavaran sus vestidos. Hoy sabemos que el Señor viene pronto y no será que el Señor nos metió a esta situación que estamos viviendo. ¿No será que Dios nos está hablando y nos está diciendo: miren, aprovechen el tiempo, límpiense? Porque me llama la atención lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que Él al tercer día se manifestará. Y nosotros estamos viviendo el tercer día ya. O sea que nos está diciendo: yo ya vengo pronto. Cuando menciona que Él está en una nube, me recuerda la palabra en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, donde dice que entonces nosotros, los que estamos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro con el Señor en el aire, y estaremos con Él para siempre. Mire qué tremendo. Eso nos da una señal de que el Señor está a las puertas y que nos está diciendo: laven sus vestiduras. Por eso el tema de esta mañana es: limpiémonos de toda contaminación. Limpiémonos de toda contaminación. Por eso vemos la palabra en la cual habla el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 7, verso 1. Versión nueva, versión internacional. Y dice la palabra: ¿cómo tenemos estas promesas? Queridos hermanos, purifiquémonos de de lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación.
nos manda, el apóstol Pablo nos manda a que nos limpiemos y nos purifiquemos. ¿Por qué? Porque el Señor ya viene. El Señor está a las puertas y nos manda a que nos purifiquemos. Vamos a ver a través de la palabra. Vemos de que la palabra nos habla de una santificación. A Moisés le dijo, consagra. Pablo dice, santifíquense. ¿Por qué tenemos que santificarnos? ¿Qué significa la palabra santificarnos? Santificarnos es apartarnos también. Buscar una vida santa delante de la presencia del Señor. Vemos que dice el apóstol Pablo, que nos limpiemos de toda inmundicia. ¿Y qué es inmundicia? Lo vemos en un diccionario en la cual dice que inmundicia es el sustantivo femenino. Este término se define a cualquier elemento o compuesto como grasa, polvo, mancha, impureza o basura que ensucia. Esta acepción también se le conoce como suciedad, impureza, corrupción, deshonestidad, indecencia, desfachatez, inmoralidad o desvergüenza. Eso significa inmundicia. Podemos decir que aunque todo el pecado contamina el alma, hay pecados que se realizan con el cuerpo que contamina nuestro ser delante de Dios y que requieren del perdón y la limpieza que solo Dios la da. Si bien la inmundicia en el Antiguo Testamento abarca a cosas que tenían que ver con contaminantes o ensuciadores del cuerpo, nos deja la enseñanza que hay actos sexuales de las cuales debemos de apartarnos y actos espirituales de las cuales debemos abstenernos. Por ejemplo, la idolatría. Hoy en día, la fornicación es vista como algo deseable o divertido cuando lo que deja es un alma y espíritu maltrecho, en ocasiones hasta enfermedades y relaciones rotas, y siempre el desagrado de Dios. Porque así es la humanidad, así es el hombre, pero a nosotros nos habla el Señor que nosotros no debemos de tener estas cosas que tienen el hombre, porque el hombre en sí lo maneja el sistema. El sistema se llama mundo y en el sistema está mandando el diablo, que Dios lo reprenda en esta mañana. Por eso vemos que hemos llegado al tiempo, a lo malo se le dice bueno y a lo bueno malo. Pero el Señor ve esto como inmundicia o suciedad y no debemos de verlo de otra manera. La Biblia nos enseña que resultan inmundas para Dios y para el cual Él quiso educar a su pueblo Israel. Distinguir estas cosas es que la verdad hay quienes se acostumbran a lo sucio, a lo apestoso, a lo feo y requieren que alguien les haga ver la realidad. Yo me recuerdo de un caso en la cual, en el lugar donde yo laboraba, había un compañero de trabajo. Y este hombre no le gustaba bañarse. Se bañaba tal vez unas 3 veces a la semana, pero cuando él no se bañaba, se sentía lo sucio, lo feo que él tenía en su cuerpo.
Por eso vemos que el Señor habla a su pueblo, y cuando está hablando a su pueblo, te habla a ti y me habla a mí. Por eso no cabe duda de que nos metieron. Ahora nos tenemos que bañar hasta 2 o 3 veces si salimos. Nos tenemos que lavar las manos muchas veces si salimos. Porque muchas veces tiene que ser algo impuesto. Y en nosotros no debe de ser algo impuesto. En nosotros debe de ser el temor a Dios y hacer las cosas por amor a Dios. Voy a leer en el libro de Levíticos cuando nos habla qué es lo que Dios dice sobre la inmundicia. Y dice en capítulo 15 y versículo 1, habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando cualquier hombre tenga flujo de su cuerpo, su flujo será inmundo. Esto será, por tanto, su inmundicia en su flujo será su inmundicia, ya sea que su cuerpo permita su flujo o que su cuerpo obstruya su flujo. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que vemos de que en el caso de la mujer, la menstruación es un flujo y es algo que contamina, y cuando ellas están en su menstruación es necesario que se aparten. Igual que el hombre cuando habla de flujo está hablando del semen de él. Y estas son las cosas que se llaman inmundicias para Dios. Dice en el verso 4, toda cama sobre el cual se acueste la persona con flujo quedará inmundo, y todo sobre lo que se siente quedará inmundo. Además, cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. En estos casos se refiere al Antiguo Testamento. Hoy estamos viviendo en el pacto nuevo, en el pacto en la cual Dios nos ha dejado ver todas estas cosas como un ejemplo. Lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 10, verso 13, y oyó una voz, levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Vemos que el apóstol Pedro, le estaba diciendo al Señor que no lo podía hacer porque él lo habían educado a la manera del Antiguo Testamento, a la manera de la ley, y por eso él no quería comer cosa impura. Aún él vemos de que Israel a los gentiles los miraba como impuros. Y por eso vemos de que era necesario que el Señor Jesucristo le hablara a través de una revelación a Pedro, para que él no tuviese ese mal concepto, no solo de las personas, sino que aún de lo que comía. Ahora bien, en la relación a lo sexual nos enseña que quien lleva a cabo algún tipo de relación incestuosa cometía inmundicia y debía de ser muerto. Entonces vemos que la palabra nos habla el incesto
y nos habla de la fornicación y nos habla del adulterio. Todo esto para Dios es inmundicia. Por eso, en mi caso, la palabra inmundicia me llamó la atención, porque es un pecado frecuente mencionado por el apóstol Pablo y que por lo que veo viene asociado a la inmoralidad sexual de la fornicación y la lascivia. Pablo escribe en 2 de Corintios, en el capítulo 12, verso 21, dice: me da miedo de pensar que cuando vaya a visitarlos, mi Dios me haga sentir tanta vergüenza que me pongo a llorar, porque muchos de ustedes no han dejado de pecar ni de hacer lo malo, sino que siguen teniendo relaciones sexuales prohibidas. Vemos cómo el apóstol Pablo está hablando en la manera en la cual ve aquella situación de que Corintios había un grupo de hermanos que no quería cambiar. Querían seguir en su vida pecaminosa. Vemos en Gálatas, capítulo 5, verso 19, otra vez el apóstol Pablo hablando sobre este tema. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Según la traducción en el lenguaje actual dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles al matrimonio. Perdón, hermano amado. No son fieles al matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Me gustó esta traducción, porque vemos de que aquí habla sobre la conducta de aquellos hombres que tenían malos deseos, eran infieles al matrimonio, tenían relaciones sexuales prohibidas y muchos vicios y malos pensamientos. Por eso es necesario que nosotros nos limpiemos. Por eso es necesario que nosotros nos lavemos en lo espiritual. Porque yo sé que usted se lava en lo físico, pero ¿qué de su vida espiritual? ¿Qué de su vida, amado hermano, en la cual muchas veces podemos estar cometiendo estos errores? Y que ya estamos viendo que el tiempo es un tiempo final. Es un tiempo en el cual Dios quiere que nosotros nos consagremos, que nosotros nos santifiquemos, porque Él viene pronto. Romanos 6:19, hablo como humano, porque vuestra humana debilidad, que así como la iniquidad presentéis vuestros miembros para servirle a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servirle en justicia. Pablo nos habla de que nosotros nos tenemos que limpiar por nuestra propia debilidad como humano que somos. La humanidad conlleva a que seamos fácilmente ensuciados, y por eso Él recomienda de que tengamos cuidado, porque por la debilidad nuestros miembros pecan, y que nosotros nos ha llamado Dios para la adoración y para bendecir su nombre, no para
para estos deseos pecaminosos. El humano, para pecar somos rápidos. Por eso el apóstol Pablo nos dice que busquemos la santificación, que nos apartemos de toda inmundicia de pecado y que le sirvamos a un Dios vivo. Por lo cual vemos la palabra en Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Otra vez, inmundicia. Por eso es necesario que nosotros nos limpiemos. Por eso es necesario que nosotros buscamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Las promesas del Señor están ahí. Y por eso es un tiempo final, un tiempo en el cual vemos cómo la situación se menea y nos deja el ejemplo de lo que está pasando. Por eso necesitamos saber y conocer que Dios nos ama y quiere que nosotros seamos como cuando el pueblo de Israel, Dios les enseñaba para que vivieran una vida santa y agradable a Él, porque Él los había llamado para un servicio. El Señor te ha llamado a ti para un servicio, me ha llamado a mí para un servicio, pero con las impurezas, lo inmundo muchas veces hace que nosotros no nos podamos acercar a la presencia de Dios. Vemos en Isaías, en el capítulo 64, verso 6, la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice, estamos infectados por el pecado. O sea que el pecado infecta y somos impuros, somos inmundos. Cuando nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios. Porque muchas veces pensamos de que somos justos, pero la realidad no es esa. Hemos alcanzado de ser justos por la justificación, por la sangre de Cristo. Por eso es que hay justicia, pero cuando nosotros nos pasamos y vemos lo que está hablando Isaías, el profeta, le está diciendo al pueblo, sus actos son como trapos de inmundicia, son trapos sucios. Dice que como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos y nuestros pecados arrasan como viento. ¿Cómo se puede contaminar? Cuando se pierde la intimidad y la comunión con Dios, entonces es cuando muchos se desvían del camino y entonces es cuando se empieza a pecar. Vemos en el contexto de Isaías, cuando él habla y dice, cuán maravilloso eras tú, Señor, cuando tú estabas con nosotros y tú te manifestabas en el monte, porque el monte temblaba y tú estabas allí. Vemos, hermano amado, que Dios tenía comunión con ellos y por eso Él se manifestaba a ellos, pero cuando ellos pecaban, cuando ellos eran impuros, cuando ellos eran inmundos, Dios ya no se manifestaba. Vemos en Isaías 64:5 cuando Él dice, tú recibes a quienes hacen el bien con gusto. O sea que Dios se deleita cuando tú haces bien, cuando tú te acercas al trono de la gracia con un corazón contrito y humillado.
hay un camino de justicia y eso le agrada a Dios. Dice también, pero has estado muy enojado con nosotros porque no somos justos, pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? ¿Cómo es posible que muchos cristianos crean que son salvos si sus vestiduras están sucias? La Biblia dice, en la cual menciona de que nosotros, Dios nos ha llamado para que le sirvamos a Él. Por eso, Isaías habla de que Dios estaba enojado por ese pueblo. ¿Por qué? Porque estaban contaminados. Y ellos decían que eran salvos. Ellos decían de que ellos estaban salvados. Y no era esta la realidad. Vemos en segunda de Pedro, en el capítulo 2, verso 10, dice la palabra, y mayormente aquellos que siguen la carne, andando en las concupiscencias e inmundicias, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades. Cuando el hombre sigue los deseos de la carne, los que están escritos en la palabra, vemos cómo el apóstol Pablo se refiere a la carne, hablando de los deseos de la carne, en la cual lo encontramos en Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, a las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, la idolatría, la hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Era lo que decía Isaías. Muchos piensan que por ir a la iglesia, y con eso no le estoy diciendo que no vaya, porque tarde o temprano Dios va a hacer la buena obra, porque la buena obra que Él comenzó en cada uno de nosotros, Él la va a terminar. Pero que es necesario que entendamos que tenemos que consagrarnos, santificarnos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pablo continúa y dice, si nos vestimos del Señor Jesucristo y no probéis para los deseos de la carne. Si tú y yo nos vestimos del Señor Jesucristo, no debiésemos de tener deseos de la carne, porque el que tiene a Cristo tiene al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que redarguye nuestra vida, es el que redarguye nuestra alma. Por eso el apóstol Pablo da algunas recomendaciones en la palabra, y eso lo vemos en 2 de Corintios capítulo 6, verso 14. ¿Por qué razón muchas veces puede que nosotros nos contaminemos? Porque dice la palabra, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Mire qué tremendo. Nos podemos contaminar si andamos con incrédulos. Es cierto, tal vez en tu trabajo hay personas que no creen, pero cuando habla aquí que no se haga un yugo, es porque el yugo une. El yugo une, como ver a aquellos animalitos que sirven para arar, los une el yugo. Y el apóstol Pablo dice que no nos pongan ese yugo con el incrédulo. Dice también, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. Porque el que es justo va a seguir con la justicia que Dios ha dado. No puede tener una comunión con la injusticia. Y también dice, ¿y qué comunión? La luz con las tinieblas. No hay ninguna comunión. Si usted se da cuenta, usted entra a un cuarto oscuro, ahí solo reina la oscuridad. Pero cuando se enciende la luz, la oscuridad se va, porque no tienen ninguna comunión. ¿A qué se refiere eso el apóstol Pablo? Nosotros somos hijos de luz, y como hijos de luz debemos de andar, no de noche, sino de día. También dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué concordia? Ninguna, porque mi Cristo es santo, es puro, en Él no se halló pecado. Él es el Cordero de Dios. Cuando se hacía un holocausto, se hacía con un carnero puro, con una oveja que no tuviera mancha. Y Cristo, mi Cristo de la gloria, Él no tiene mancha. Él es puro. Por eso, ¿qué comunión tiene Él con Belial? Ninguna. O dice también, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna. Por eso el apóstol Pablo dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. O sea que Dios te va a recibir a los que están limpios. Por eso es de que la iglesia, la novia, iglesia novia, la que se va a ir, tiene que estar limpia y resplandeciente, como lo dice en Apocalipsis. Limpia y resplandeciente. Dice la palabra, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Es que esa es la comunión que Dios quiere que nosotros tengamos. Una comunión en la cual podamos nosotros estar presentes. El Señor ya viene. Cristo está a las puertas de su venida. Él ya está. Y en un abrir y cerrar de ojos, aleluya, como lo dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que nos hayamos quedado. Hermano, esas son las promesas que el Señor nos da, pero para eso tenemos que llevar un proceso de limpieza, un proceso en la cual no haya mancha, no haya suciedad, sino que nos busquemos a Dios a través de la santificación. Hermano amado, todas las cosas nos ayudan a bien. Y Dios nos deja un ejemplo del tiempo que estamos viviendo. Un ejemplo en el cual el mundo te dice que tienes que hacer para no contaminarse de la pandemia que hay.
Y nos dicen y nos dan instrucciones de que nos lavemos. Nos dan instrucciones que usemos la mascarilla. Nos dan instrucciones que cuando regresemos de afuera nos bañemos. Que lavemos nuestras ropas porque puede que estén contaminadas. Y ahí tú y yo muchas veces hacemos caso porque no nos queremos contaminar para que esa enfermedad no llegue a nuestra vida. Ahora, eso es en el cuerpo. ¿Qué de nuestra alma y del espíritu? ¿Qué de nuestra vida? Por eso es que esta mañana o este día precioso, quiero, hermano, que juntos podamos clamarle al Señor. Podamos pedirle al Señor que Él nos limpie con su palabra, que Él nos auxilie. Oh, hermano amado, amigo mío, que me estás viendo, yo te digo en esta mañana, Dios es bueno y su gracia y su misericordia siempre estarán con aquellos que aman su venida. Voy a orar en esta preciosa, en este precioso día, porque estoy grabando en la mañana. Quiero decirle, amado hermano, que Dios es misericordioso. Ayúdeme y yo voy a ministrar esta palabra a su vida. Padre bueno, yo te doy gracias en esta mañana porque tú has sido bueno con nosotros. Hemos visto tu gracia y tu misericordia. Aunque hemos pasado en el valle de sombra y de muerte, tú siempre has estado con nosotros. Quita todo temor, que nosotros no por el temor nos vayamos a quedar, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu grande y poderoso en nuestra vida. Ese espíritu que se llama Espíritu Santo, que mora en la vida de aquel que verdaderamente ha creído y reconocido en el Señor. Por eso te digo, Dios es bueno, Dios te ama, Dios bendiga tu casa, tu familia y por sobre todo, limpiémonos de toda inmundicia y de pecado. Ya muy pronto veremos al Señor. Maranata. Amén. En breves instantes regresamos con el Retiro de Invierno 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación.